Suscríbete ahora mismo a este canal, porque lo que escucharás a continuación no es un simple relato, es un testimonio que ha estremecido a todos los que trabajan en la aviación mexicana, un acontecimiento que muchos quieren silenciar, pero que sigue vivo en la memoria de quienes estuvieron esa noche en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era una madrugada aparentemente tranquila. El tráfico aéreo fluía con normalidad y la torre de control mantenía comunicación constante con los pilotos que llegaban y salían de la capital. El piloto Jorge Ramírez, con más de 20 años de experiencia en vuelos nacionales e internacionales, estaba en aproximación final después de un vuelo desde Monterrey. Su voz era firme, pero en el interior sentía algo extraño, una sensación que no podía explicar. Al descender sobre la pista, en el umbral iluminado por las luces intermitentes, Jorge afirmó haber visto algo imposible, una figura luminosa, de pie, justo donde sus ojos debían concentrarse en la línea central de aterrizaje. No era una luz cualquiera, no era un reflejo de los faros ni una ilusión óptica causada por el cansancio. Lo que vio, con absoluta claridad, fue la silueta inconfundible de la Virgen de Guadalupe, resplandeciente, como si la pista entera se hubiera convertido en un altar. Torre, aquí vuelo 237, reportando, su voz se quebró un instante. ¿Confirman presencia en la pista? Estoy visualizando una figura. La torre respondió con tono seco, casi molesto. Vuelo 237, la pista está completamente despejada. Continúe con el procedimiento estándar de aterrizaje. Pero Jorge no pudo continuar como si nada. La figura permanecía allí, radiante, extendiendo los brazos como si estuviera recibiendo al avión en un abrazo protector. Lo más impactante fue que, según él mismo relató después, la Virgen no era un destello fugaz, permanecía inmóvil, serena, en medio de la oscuridad de la madrugada, irradiando una luz que no provenía de ningún sistema de iluminación aeroportuaria. El copiloto, Daniel Suárez, también la vio. Se quedó sin palabras, apenas alcanzó a persignarse y murmurar un Santa María, Madre de Dios. Ninguno de los dos podía apartar la mirada de esa presencia. El avión descendía y los segundos se volvían eternos. Los pasajeros, ajenos a lo que ocurría en cabina, no sabían que estaban a punto de aterrizar sobre un misterio que la torre de control se negaba rotundamente a aceptar. Cuando finalmente tocaron tierra, Jorge sintió una paz inexplicable, como si la Virgen hubiera asegurado que todo saldría bien. Sin embargo, al mirar nuevamente, la figura había desaparecido. Lo único que quedaba era el reflejo de las luces de la pista y el rugido de los motores reduciendo potencia. La tensión continuó después del aterrizaje. Jorge volvió a preguntar a la torre si alguien había reportado algo inusual. La respuesta fue tajante. Negativo, vuelo 237. No hay presencia en la pista. El silencio en la cabina se volvió insoportable. Ambos pilotos sabían lo que habían visto. Ninguno estaba dispuesto a callarlo, pero al mismo tiempo comprendían el peso de hablar de algo así en un mundo donde todo se registra, se investiga y se desacredita fácilmente. Al día siguiente, Jorge decidió compartir lo sucedido con algunos colegas de confianza. Lo que jamás imaginó fue la reacción de varios de ellos. Algunos confesaron haber visto luces extrañas en aproximaciones nocturnas al mismo aeropuerto, otros mencionaron figuras en la pista que desaparecían sin explicación. Pero ninguno había tenido el valor de hablar en voz alta de la Virgen. La noticia comenzó a circular en pasillos y cafeterías del aeropuerto. Los controladores de torre lo negaban con firmeza, asegurando que jamás se había detectado nada anormal en los radares o en las cámaras de vigilancia. Y sin embargo, entre el personal de tierra, había quienes susurraban que esa noche también vieron un resplandor en medio de la pista 05R. Jorge quedó atrapado entre la incredulidad oficial y la certeza de su propia experiencia. Su vida, hasta entonces dedicada al rigor y la precisión de la aviación, se veía confrontada con un misterio que no podía encajar en manuales ni en protocolos. ¿Por qué la torre negaba con tanta insistencia algo que él y su copiloto habían visto tan claramente? ¿Por qué nadie quería reconocerlo? La Virgen de Guadalupe había aparecido en el corazón del aeropuerto más importante de México, y sin embargo, la verdad estaba siendo silenciada. Jorge no pudo dormir esa noche. La imagen de la Virgen seguía apareciendo una y otra vez en su mente, como si hubiera quedado grabada en sus pupilas. Intentaba explicarse a sí mismo lo sucedido. ¿Sería un juego de luces, una fatiga visual después de tantas horas de vuelo? Pero cada vez que buscaba razones técnicas, el recuerdo volvía con más fuerza, tan vívido como en el momento exacto en que la vio sobre la pista. El copiloto Daniel tampoco descansó. A la mañana siguiente, se encontraron en la sala de pilotos del aeropuerto. Ninguno quiso hablar en voz alta, pero sus miradas lo decían todo. Los dos habían visto lo mismo y no podían seguir guardándolo en silencio. Jorge, ¿te das cuenta de lo que pasó?, dijo Daniel en voz baja,
mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Eso no fue un reflejo, ni una ilusión. Yo también la vi, con mis propios ojos. Era la Virgen. Jorge asintió, pero no respondió de inmediato. Había aprendido en la aviación a no dejarse llevar por impulsos, a mantener siempre la mente fría y objetiva. Sin embargo, esa noche lo había cambiado todo. Horas después, en la cafetería del aeropuerto, un técnico de mantenimiento se acercó con cautela. «Capitán, ¿usted estuvo anoche en la aproximación desde Monterrey?» «Sí», respondió Jorge, con una mezcla de prudencia y sospecha. «Yo no debería decir esto, pero varios de nosotros vimos un resplandor raro en la pista. Como si hubiera alguien ahí parado, iluminado. No lo comentamos porque en este lugar todo lo niegan. Pero sabemos lo que vimos». Ese comentario fue como una chispa que encendió la duda en Jorge. No estaba solo. Más personas habían presenciado algo extraño, aunque los oficiales de la torre lo desmentían con frialdad. La torre de control insistía, la pista estuvo despejada, sin incidentes. Ninguna cámara registró anomalías. Sin embargo, Jorge sabía que las cámaras no captan todo, y que la luz de lo divino no necesita de un lente para manifestarse. Pocos días después, Jorge se reunió con un sacerdote en la Basílica de Guadalupe. Necesitaba orientación espiritual. «Padre, yo vi a la Virgen en la pista del aeropuerto. No sé si deba decirlo en público o callar». El sacerdote, lejos de dudar, sonrió con serenidad. «Hijo, la Virgen se aparece donde es necesario que la fe vuelva a encenderse. Si fue en una pista de aterrizaje, es porque alguien la necesitaba ahí. La torre podrá negarlo, los rádares podrán no registrarlo, pero lo que tus ojos vieron y tu corazón sintió no necesita confirmación humana». Las palabras del sacerdote tocaron el alma de Jorge. Sintió alivio, pero también un llamado, no podía seguir callando. Con el paso de los días, la historia comenzó a filtrarse entre pasajeros frecuentes, trabajadores del aeropuerto y familias que esperaban noticias. Cada vez más personas llegaban con testimonios similares. Una señora que viajaba de noche desde Cancún contó que había visto una silueta brillante desde la ventanilla, justo antes del aterrizaje. Un trabajador de limpieza aseguró que aquella madrugada el aire olía distinto, como si todo estuviera impregnado de flores de guadalupana. La presión aumentaba. Mientras más personas hablaban, más fuerte era la negación de la torre de control. Un vocero incluso declaró: «No hay evidencia alguna de una aparición. Todo lo que se dice son rumores». Pero los rumores tenían rostro, voz y lágrimas. No eran invenciones anónimas, eran pilotos, copilotos, técnicos, trabajadores de tierra y hasta pasajeros. La tensión llegó a tal punto que un grupo de periodistas intentó investigar. No obtuvieron acceso a los registros oficiales, pero lo que sí consiguieron fueron entrevistas con empleados que, bajo anonimato, confirmaban haber visto una luz inexplicable en la pista esa noche. El misterio crecía, y con él, la fe. Cada vez más personas acudían al aeropuerto solo para intentar ver con sus propios ojos lo que Jorge había visto. Algunos rezaban en silencio la terminal, otros llevaban imágenes de la Virgen en las maletas, convencidos de que algo extraordinario estaba sucediendo. Una tarde, Daniel llamó a Jorge con urgencia. «Tienes que ver esto». Un pasajero grabó algo desde la ventanilla. No es muy claro, pero se ve una figura de pie, luminosa, justo en medio de la pista. Jorge vio el video con el corazón acelerado. No era nítido, como ocurre con la mayoría de los testimonios milagrosos, pero ahí estaba, una forma resplandeciente, imposible de ignorar. La pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué la torre se negaba a aceptar la verdad? Algunos decían que era miedo al escándalo internacional, que una noticia así pondría en entredicho la seguridad del aeropuerto. Otros pensaban que había intereses más profundos, que preferían sepultar cualquier indicio de lo divino bajo toneladas de silencio burocrático. Lo cierto es que la historia no pudo detenerse. Jorge, cada vez más convencido, decidió escribir su testimonio completo. En su relato, juró ante Dios y ante la Virgen que lo que había visto era real. Lo describió con cada detalle: el resplandor, la serenidad de su rostro, la paz que inundó su alma y el silencio que lo envolvió todo. Cuando su testimonio se hizo público, la reacción fue inmediata. Miles de fieles lo abrazaron con fe y gratitud, asegurando que la Virgen había elegido ese lugar porque era donde miles de viajeros partían y regresaban cada día, un lugar de tránsito, de esperanza y de despedidas. Un sitio perfecto para recordar que nunca se viaja solo. La torre, en cambio, respondió con un comunicado aún más duro. «Reiteramos que no hubo ninguna presencia ni anomalía. Los pilotos están sujetos a estrés y fatiga, lo cual puede generar percepciones equivocadas. Pero para quienes creen, la fe no necesita rádares ni registros digitales.
Jorge sabía que su vida ya no sería la misma. Aquel aterrizaje en la Ciudad de México lo había marcado para siempre. Y aunque la torre lo negara una y otra vez, cada noche al mirar al cielo, al encender los motores, sentía que la Virgen seguía allí, invisible para unos, pero siempre presente para quienes deciden creer. Los días siguientes fueron un torbellino para Jorge. Cada paso que daba en el aeropuerto se sentía vigilado. Los rumores corrían como fuego entre pasillos, cafeterías y salas de espera. Había quienes lo miraban con respeto, casi con devoción, mientras otros lo señalaban en voz baja, acusándolo de inventar historias para llamar la atención. Pero en su interior, Jorge no tenía dudas. Lo que había visto no era un engaño, ni una ilusión óptica, ni una proyección mental causada por el cansancio. Era la Virgen de Guadalupe, presente en la pista como una madre que extiende los brazos para recibir a sus hijos. Daniel, su copiloto, estaba cada vez más inquieto. Él también quería contar su experiencia, pero temía por su carrera. La aviación es un mundo estricto, donde la credibilidad de un piloto depende de su capacidad para mantener la calma y la objetividad. Hablar de visiones, y más aún de apariciones religiosas, podía costarles la licencia de vuelo. Jorge, ¿y si lo dejamos así? Le dijo una mañana, con el rostro cansado. Yo sé lo que vimos, tú sabes lo que vimos. Dios lo sabe. ¿Por qué seguir insistiendo? Nos van a destruir. Jorge lo miró fijamente y respondió. Porque callar sería traicionar lo que la Virgen quiso mostrarnos. Si se apareció, fue por algo. No para que guardáramos silencio, sino para que recordáramos que su presencia está en medio de nosotros, incluso los lugares donde nadie la espera. Ese mismo día, una noticia inesperada sacudió la terminal. Una familia que viajaba desde Oaxaca juró haber visto a la misma figura desde el avión, justo antes de aterrizar. La madre, con lágrimas en los ojos, contó a la prensa. Mis hijos estaban asustados porque había turbulencia. En ese momento, vimos una luz en la pista. Era una mujer brillante, parada en medio del camino. Yo supe que era la Virgen, porque sentí paz. Y en ese instante, el avión se estabilizó. El testimonio se difundió rápidamente en redes sociales, y miles de usuarios comenzaron a comentar, algunos con fe y otros con burla. Los memes y las críticas aparecieron de inmediato, pero lo que sorprendió fue la cantidad de personas que respondían con relatos similares. Yo también vi una luz en la pista, también sentí algo extraño al aterrizar, no lo había contado por miedo, pero estaba ahí. Mientras tanto, la torre de control endurecía su postura. Publicaron comunicados oficiales, convocaron a conferencias de prensa y hasta filtraron informes médicos sugiriendo que los pilotos podían haber estado bajo estrés severo. El objetivo era desacreditarlos. Sin embargo, entre más los atacaban, más crecía la fe de la gente. Una tarde, en la Basílica de Guadalupe, Jorge y Daniel decidieron asistir a misa en silencio. No querían llamar la atención, pero pronto fueron reconocidos por un grupo de fieles que los rodeó y los abrazó con lágrimas. Gracias por no callar, dijo una anciana. La Virgen siempre escoge a personas humildes y honestas para mostrarse. Ustedes fueron sus elegidos. Jorge sintió un peso inmenso en su corazón. No se trataba ya de su reputación, ni de su carrera. Se trataba de algo mucho más grande, un mensaje que debía transmitirse, aunque las autoridades lo negaran. Los días pasaron y los testimonios siguieron multiplicándose. Un trabajador de equipaje aseguró haber visto una mujer de luz desde lejos, cerca de la cabecera de la pista. Un vigilante nocturno dijo que escuchó un silencio repentino, como si todo el ruido del aeropuerto se hubiera apagado por unos segundos, y después vio un resplandor que lo hizo arrodillarse. Incluso un pasajero extranjero, sin conocer la devoción mexicana por la Virgen, escribió en redes: había una figura brillante en la pista, pensé que era un holograma, pero todos a mi alrededor se persignaban. La torre, en un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa, instaló nuevos sistemas de cámaras de alta resolución y sensores en las pistas. Pero lo divino no se deja atrapar por tecnología humana. Nunca apareció registro alguno, aunque los testigos seguían asegurando lo contrario. La tensión alcanzó un punto máximo cuando un grupo de periodistas logró conseguir, de manera filtrada, una grabación. Las semanas pasaron, pero el recuerdo de aquella madrugada seguía vivo, como una herida abierta que ni el tiempo ni los comunicados oficiales podían cerrar. En la terminal, los trabajadores hablaban en susurros, cuidándose de no ser escuchados por los supervisores. Había miedo a represalias, a perder el empleo, pero también una necesidad incontenible de compartir lo que habían visto o sentido. Un joven de mantenimiento, llamado Arturo, decidió hablar con Jorge en un pasillo apartado. «Capitán, yo estuve esa noche en la unidad de servicio, cerca de la pista. No vi con claridad la figura, pero el resplandor, ese resplandor lo vi.
No era normal. Se sentía en el aire, como si todo el ambiente cambiara. Fue un silencio que nunca había experimentado en un aeropuerto. Todo se detuvo, aunque los motores de los aviones seguían rugiendo. Jorge escuchó con atención y apretó el hombro del muchacho. Sentía que cada testimonio confirmaba lo que su corazón ya sabía. Sin embargo, lo que más le conmovía era la manera en que esas personas hablaban, no con miedo, sino con reverencia, como si hubieran estado frente a un milagro. Los pasajeros también comenzaron a organizar pequeños grupos de oración dentro de la terminal. Algunas familias, al enterarse de la historia, llevaban rosarios y se reunían en las salas de espera, pidiendo protección para sus viajes. Las autoridades aeroportuarias miraban con incomodidad estas reuniones, intentando disolverlas discretamente, pero era imposible contener la fe de cientos de personas que empezaban a ver el aeropuerto no solo como un lugar de tránsito, sino como un espacio tocado por lo divino. Una periodista de un canal nacional entrevistó a Jorge bajo anonimato. Él pidió que su rostro no fuera mostrado, pero su voz, llena de emoción, fue suficiente para conmover a miles de televidentes. Yo sé lo que vi. Fue la Virgen de Guadalupe. No hay otra explicación. Y lo sé porque sentí su paz. Ningún reflejo de luces puede darte esa paz en el corazón. La entrevista desató un aluvión de mensajes en redes sociales. Muchos agradecían su valentía, otros lo atacaban con dureza, acusándolo de difundir supersticiones. Pero en medio de la tormenta de opiniones, una verdad se mantenía intacta: la historia había tocado una fibra sensible en todo el país. La torre de control, en tanto, enfrentaba divisiones internas. Algunos controladores se mantenían firmes en la postura oficial, convencidos de que todo era producto del estrés de los pilotos. Pero otros, en conversaciones privadas, admitían haber escuchado algo extraño en las comunicaciones esa noche. Uno de ellos incluso confesó a un compañero que, mientras Jorge reportaba la presencia en pista, él también había visto las pantallas una breve anomalía lumínica que desapareció enseguida. Nunca se atrevió a registrarlo en el informe. Lo que comenzó como un evento aislado se transformó en un fenómeno espiritual. En cuestión de semanas, grupos de peregrinos comenzaron a llegar al aeropuerto con veladoras e imágenes de la Virgen. Algunos intentaban acercarse a la pista, aunque la seguridad no lo permitía. Otros simplemente rezaban en las inmediaciones, convencidos de que la Madre Morena había puesto sus pies en ese lugar. La presión mediática se volvió insoportable. Programas de radio, noticieros y hasta podcast discutían el tema. ¿Era un milagro auténtico o una alucinación colectiva? Expertos en psicología explicaban fenómenos de sugestión, mientras sacerdotes defendían la posibilidad real de una aparición mariana. Cada explicación, lejos de cerrar el tema, lo avivaba más. Lo más sorprendente fue cuando comenzaron a llegar testimonios de pilotos de otras aerolíneas. Algunos se comunicaban directamente con Jorge en privado. Hermano, yo también vi luces en la pista hace unos años, pero nunca lo conté. No tuve el valor. Ahora entiendo que no estaba loco. Otros pilotos, con lágrimas en los ojos, confesaban haber sentido la misma paz en situaciones de emergencia, como si una mano invisible guiara sus aviones. Lo que antes eran experiencias aisladas y ocultas, ahora encontraban un cauce común en la historia de Jorge. La tensión alcanzó un punto culminante cuando un grupo de pasajeros que viajaban en la misma ruta Monterrey-Ciudad de México decidió organizar una rueda de prensa. Aseguraban que habían sentido un descenso inusual en la vibración del avión, como si flotara suavemente en lugar de aterrizar con el ruido habitual. Fue como si alguien nos sostuviera, dijo uno de ellos. No sabíamos lo que pasaba, pero cuando escuchamos después la historia de la aparición, todo tuvo sentido. Los medios se dividieron, algunos ridiculizaban el relato, pero otros le daban espacio a la fe de los testigos. Mientras tanto, el aeropuerto comenzó a llenarse de imágenes de la Virgen colocadas discretamente por empleados y pasajeros. En las taquillas, en los pasillos, en los baños, pequeñas estampitas aparecían como recordatorio de lo que había ocurrido. Jorge, cada vez más convencido, decidió escribir una carta abierta al pueblo de México. En ella no buscaba imponer nada, solo narrar lo que había visto. Yo no pido que me crean, escribió. Solo pido que escuchen lo que viví. Esa noche, en la pista del aeropuerto, la Virgen de Guadalupe estaba ahí. No puedo explicar cómo, no puedo probarlo con tecnología, pero lo vi y lo sentí. Y sé que muchos también lo vieron. Lo único que sé es que desde ese día mi vida cambió, y cada vez que tomo los controles de un avión, lo hago con la certeza de que ella nos acompaña. La carta se hizo viral. Fue compartida millones de veces, traducida a otros idiomas, leída en parroquias y comentada en universidades. Lo que parecía un suceso que se podía sepultar con comunicados oficiales, se había convertido en una ola imparable de fe. Pero en paralelo,
aumentaron también las presiones. Directivos de la aerolínea llamaron a Jorge para advertirle que sus declaraciones estaban afectando la imagen corporativa. Le pidieron guardar silencio, e incluso lo amenazaron con suspenderlo. Sin embargo, Jorge ya no tenía miedo. Había elegido su camino. Daniel, en cambio, seguía luchando consigo mismo. Una noche lo llamó por teléfono y le dijo con la voz temblorosa: «Jorge, yo también quiero hablar. Ya no puedo callar más. Si me quitan la licencia, que lo hagan. Pero no quiero morir con esta verdad guardada». Y así, poco a poco, el círculo de silencio se rompió. La Virgen de Guadalupe, Madre de los Mexicanos, se había manifestado en el lugar más impensado, una pista de aterrizaje en la Ciudad de México. La torre lo negó con frialdad, pero la fe de los testigos y la fuerza del pueblo lo mantuvieron vivo. Para Jorge, cada vuelo se convirtió en un acto de devoción. Para Daniel, cada despegue era una oración. Para los pasajeros, cada aterrizaje en esa ciudad llevaba consigo una chispa de misterio y esperanza. Y aunque la torre siga negando su presencia, quienes la vieron saben que, en el silencio de aquella madrugada, en medio de luces rojas y verdes, motores rugiendo y cielos oscuros, la Virgen de Guadalupe estuvo ahí, brillando como un faro eterno, recordando que incluso en los lugares más mecánicos, fríos y humanos, lo divino siempre encuentra la forma de hacerse presente. El eco de aquella madrugada no se apagaba. Al contrario, con cada día que pasaba, más personas se acercaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo para viajar, sino para rezar. Lo que había comenzado como un rumor de pilotos y técnicos se había convertido en un fenómeno que nadie podía ignorar. Los pasillos comenzaron a llenarse de veladoras discretas, puestas por pasajeros que, antes de abordar, se detenían a encender una oración silenciosa. En las salas de espera, mujeres con rosarios susurraban letanías, mientras algunos trabajadores del aeropuerto, al terminar su turno, se arrodillaban unos minutos frente a estampas improvisadas de la Virgen pegadas en columnas o ventanas. El aeropuerto, ese espacio de prisa, ruido y tránsito incesante, se estaba transformando en una especie de santuario no oficial. Las autoridades, sin embargo, veían esto con preocupación. El director del aeropuerto convocó a una reunión con los responsables de seguridad, operaciones y comunicación. «Se nos está yendo de las manos», dijo con tono grave. «El aeropuerto es una instalación estratégica, no un centro religioso. Si permitimos que esto siga creciendo, tendremos problemas de seguridad, de imagen y hasta de tráfico aéreo». Pero la realidad ya había superado cualquier control. Una mañana, un grupo de peregrinos llegó caminando desde la basílica hasta la entrada del aeropuerto. Traían flores, mantas y cantaban en la guadalupana a todo pulmón. La seguridad intentó detenerlos, pero las imágenes circularon por redes sociales y la noticia se volvió imparable. Peregrinos marchan al aeropuerto para agradecer aparición de la Virgen. El gobierno federal, al ver la magnitud del fenómeno, también intervino. Voceros oficiales emitieron comunicados insistiendo en que no existía evidencia objetiva de ninguna aparición, pero al mismo tiempo pedían respeto hacia las creencias de los fieles. Era una postura ambigua, diseñada para calmar a ambos bandos, pero que en realidad alimentaba aún más la polémica. Mientras tanto, Jorge y Daniel vivían cada vez con más intensidad la presión de ser los primeros testigos. En un inicio, habían cargado con la duda y el temor de perderlo todo. Pero ahora eran buscados por creyentes que querían escuchar de sus labios lo que habían visto. Algunos les pedían bendiciones, otros les entregaban cartas, fotografías o recuerdos para que ellos, los pilotos de la Virgen, los llevaran en sus vuelos como protección. La vida de Jorge se convirtió en un torbellino. Un día era entrevistado por periodistas extranjeros, al otro recibía advertencias de su aerolínea. Sus superiores lo citaban en oficinas elegantes, con documentos sobre la mesa, exigiéndole silencio. «Capitán, está poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa. Necesitamos que se retracte». Pero Jorge no podía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella figura luminosa en la pista, tan real como los instrumentos que había sostenido durante más de 2 décadas en cabina. La tensión se hizo aún mayor cuando empezaron a circular fotografías borrosas tomadas por pasajeros en diferentes noches. Ninguna era completamente clara, pero en todas había un resplandor extraño en la pista. Para los creyentes, era prueba irrefutable, para los escépticos, simples aberraciones de la cámara. Sin embargo, lo importante no era la nitidez de las imágenes, sino el impacto en la fe de miles de personas. En el corazón de la capital, la Basílica de Guadalupe comenzó a recibir peticiones especiales, misas en agradecimiento por la aparición en el aeropuerto. El cardenal respondió con cautela, evitando un pronunciamiento oficial, pero sin negar la posibilidad. «La Virgen siempre se manifiesta donde sus hijos la necesitan», dijo en una homilía.
Y si lo ha hecho en un aeropuerto, no es para interrumpir vuelos, sino para recordarnos que el viaje más importante no es el terrenal, sino el espiritual. Ese mensaje encendió aún más el fervor popular. Cada vez más viajeros llegaban con estampas de la Virgen, pidiendo protección antes de volar. Algunos pilotos comenzaron a colocar discretamente medallitas en sus cabinas. Incluso en vuelos internacionales, se escuchaban pasajeros rezando el rosario en pleno aire. La torre de control, sin embargo, se mantenía firme en su negación. En privado, los controladores se dividían. Había quienes aseguraban que jamás habían visto nada extraño, y quienes admitían que algo inexplicable sucedía de vez en cuando, pero callaban por miedo a sanciones. Se decía que algunos informes internos fueron destruidos para evitar filtraciones. Mientras tanto, los medios internacionales tomaron la noticia. Periódicos en Estados Unidos, España e incluso Japón publicaron artículos sobre la Virgen que apareció en la pista de México. Algunos lo trataban como curiosidad folclórica, otros, como un fenómeno religioso de dimensiones globales. El aeropuerto, que siempre había sido un lugar de tránsito, ahora se había convertido en destino. Familias enteras llegaban no para viajar, sino para sentir la energía del lugar. Algunos intentaban entrar solo para rezar, otros dejaban flores en las cercas que rodeaban la pista. La presión política aumentaba. Los críticos decían que se estaba generando desorden, que el aeropuerto no podía convertirse en un santuario. Pero ¿cómo detener la fe de un pueblo entero? Una noche, mientras Jorge caminaba por la terminal, una mujer humilde se acercó con una niña de la mano. «Capitán, mi hija estaba enferma del corazón. La trajimos al aeropuerto a rezar porque escuchamos su historia. Desde ese día, comenzó a mejorar. Los médicos no lo entienden, pero yo sé que fue la Virgen. Gracias por no callar». Jorge quedó sin palabras. Se arrodilló frente a la niña, tomó sus manos y lloró en silencio. En ese momento comprendió que lo que había visto no era solo para él, sino para todo un pueblo que necesitaba esperanza. La torre seguía negando. Las autoridades seguían presionando. Pero la llama ya estaba encendida, y no había poder humano capaz de apagarla. El aeropuerto se había transformado en un altar involuntario, un lugar donde lo sagrado irrumpió en medio de lo mecánico, donde las oraciones se mezclaban con el rugido de los aviones, y donde, aunque los radares nunca lo registraron, miles de corazones sabían la verdad: la Virgen de Guadalupe había tocado tierra en la pista de la Ciudad de México. Y aunque los informes oficiales se empeñaran en negarlo, los ojos que la vieron y las almas que la sintieron sabían que, desde esa madrugada, cada vuelo en ese aeropuerto estaba acompañado por algo mucho más grande que la aeronáutica, la certeza de que una Madre Eterna custodiaba los cielos de México. Los días que siguieron fueron un torbellino en la vida de Jorge Ramírez. El piloto había visto cosas en su carrera: tormentas eléctricas que parecían dividir el cielo, turbulencias tan intensas que el avión temblaba como una hoja, amaneceres que iluminaban las nubes con colores imposibles, pero nada, absolutamente nada, lo había estremecido como aquella figura en la pista. No era simplemente la visión de la Virgen de Guadalupe, era la certeza de que ella había aparecido en el centro mismo de un lugar dominado por la técnica, los rádares y la precisión absoluta. La fe irrumpía en el territorio de la ciencia, como si el cielo hubiera decidido romper los protocolos para enviar un mensaje. La torre de control, sin embargo, mantenía la negación férrea. Los registros de aquella madrugada, según dijeron, no mostraban nada inusual. No había imágenes, no había radares alterados, no había testigos oficiales. Para ellos, todo había sido un vuelo común, un aterrizaje más. Pero Jorge sabía que la verdad no podía ser enterrada tan fácilmente. El copiloto Daniel, aunque con miedo a perder credibilidad, le juró que estaba dispuesto a confirmar lo que ambos habían visto. Entre ellos había un pacto de silencio y a la vez de fidelidad: si hablaban, lo harían juntos. La noticia, filtrada en susurros, empezó a recorrer los pasillos del aeropuerto. Los mecánicos hablaban en voz baja, las azafatas rezaban discretamente antes de iniciar un vuelo nocturno, y algunos pasajeros frecuentes aseguraban haber escuchado rumores sobre algo que pasó en la pista. Nadie quería confirmarlo abiertamente, pero todos lo sentían en el aire. Jorge se encontró con un veterano controlador, don Ernesto, quien llevaba más de 3 décadas en la torre. En un momento de confianza, cuando nadie escuchaba, el hombre bajó la voz y le dijo: «Mira, muchacho, no eres el primero en ver algo así. Muchos han callado, porque aquí la palabra pesa más que la fe. Si uno dice que vio a la Virgen en la pista, lo tachan de loco, de distraído, de irresponsable. Pero yo te creo. Hace años, una madrugada parecida, vi un resplandor tan fuerte que pensé que la pista se estaba incendiando. Y no era fuego. Era algo distinto, algo que no quise nombrar por miedo a que me mandaran a casa.
El testimonio de Ernesto fue como una confirmación íntima para Jorge. No estaba solo. No era una ilusión. Otros también lo habían visto, aunque la torre lo negara. Con el paso de los días, Jorge comenzó a notar cambios en sí mismo. Antes vivía obsesionado con la puntualidad, con los cálculos exactos, con la rutina del piloto que no se permite errores. Ahora, después de esa noche, sentía una paz extraña en medio del caos. Había algo en su interior que le decía: ella estuvo allí por una razón, no para que lo guardes en silencio, sino para que lo recuerdes y lo compartas. Un fin de semana, asistió con su familia a la Basílica de Guadalupe. Nunca había sido un hombre demasiado devoto, pero al estar frente a la imagen original de la Virgen, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó cada detalle de aquella madrugada en la pista, la postura, el resplandor, el manto que parecía ondear sin viento. Todo coincidía. Su hija pequeña, de apenas 7 años, lo tomó de la mano y le dijo con inocencia: «Papá, ¿por qué lloras?». Él la abrazó y respondió: «Porque la vi, hija. La vi con mis propios ojos». La niña sonrió con esa fe pura que los adultos tantas veces pierden y murmuró: «Entonces fue ella quien cuidó de ti para que regresaras». Mientras tanto, en el aeropuerto, la tensión seguía creciendo. Algunos medios locales comenzaron a recibir rumores sobre un avistamiento religioso en la pista, y aunque la administración negó todo, hubo periodistas que empezaron a investigar. Una cadena de radio incluso intentó entrevistar a Jorge, pero él se negó. No quería fama, ni polémica, ni debates públicos. Lo único que deseaba era que se reconociera lo que ocurrió, sin burlas ni incredulidad. La presión sobre la torre se volvió tan intensa que un comunicado oficial fue publicado: no se registró ningún evento extraordinario la noche señalada. Todos los sistemas funcionaron con normalidad. Pero esa negación no borró lo vivido. Los pasajeros de aquel vuelo, aunque no vieron nada, empezaron a recordar que el aterrizaje fue inusualmente suave, casi perfecto, como si manos invisibles hubieran guiado la aeronave. Una señora, entrevistada semanas después, comentó: «No sé qué pasó esa noche, pero nunca me había sentido tan tranquila en un aterrizaje. Fue como si alguien hubiera detenido el tiempo». El misterio creció al punto de que algunos sacerdotes comenzaron a hablar del tema en homilías discretas, mencionando la posibilidad de que la Virgen haya tocado el suelo del aeropuerto para recordar que en medio del ruido y la prisa también se necesita fe. Jorge, por su parte, seguía luchando con la dualidad, la disciplina de piloto frente al testimonio de creyente. No quería perder su carrera, pero tampoco podía callar lo que había visto. Cada vez que volvía a despegar de Ciudad de México, al mirar las luces de la pista, buscaba en silencio el resplandor que aquella noche lo había transformado para siempre. Y en su corazón, una certeza lo acompañaba: la torre podrá negarlo una y mil veces, pero lo que él y su copiloto vieron no podrá borrarse jamás. La Virgen de Guadalupe había aparecido en la pista, y ese recuerdo brillaba más fuerte que cualquier luz de aterrizaje. La vida de Jorge se dividió en dos después de aquella madrugada, antes y después de ver a la Virgen en la pista. En el antes estaba el hombre calculador, metódico, esclavo de los relojes y los procedimientos. En el después estaba el ser humano que ya no podía separar el cielo físico del cielo espiritual, el piloto que había comprendido que en cada despegue y en cada aterrizaje hay algo que excede la técnica, una gracia invisible que sostiene las alas. Pasaron semanas, y aunque en público la torre de control repetía la misma frase, no hubo nada inusual esa noche. En privado los comentarios se multiplicaban. Algunos decían que Jorge estaba cansado, que lo había imaginado. Otros murmuraban que en realidad había visto un fantasma o un reflejo óptico. Pero entre bastidores, entre quienes conocían su integridad, nadie dudaba de que decía la verdad. Un día, su copiloto Daniel lo buscó con el rostro tenso. «Jorge, no aguanto más», dijo. «Están tratando de hacernos quedar como locos. Pero yo sé lo que vi, y tú lo sabes también. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos tapen la boca?». Jorge lo miró, consciente del peso de aquellas palabras. «Hermano, si hablamos, perderemos credibilidad. Pueden quitarnos la licencia, tacharnos de inestables. Tú sabes cómo funciona este mundo». «¿Y entonces?», insistió Daniel. «¿Nos vamos a quedar callados, como si nada hubiera pasado?». Ese dilema los consumía. La fe los impulsaba a hablar, pero la profesión los exigía guardar silencio. Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era que otros pilotos empezaran a acercarse discretamente. Uno de ellos, capitán retirado, se presentó una mañana en la cafetería del aeropuerto y, sin rodeos, dijo: «Yo también la vi. No esa noche, pero sí en otra ocasión. En pleno rodaje hacia la pista 23, un resplandor apareció frente a mi avión. No me atreví a decirlo, pero era ella. Ustedes no están locos».
La confesión fue como una chispa. Poco a poco, otros se animaron a hablar. Algunos describían luces inexplicables que se movían sobre el asfalto. Otros afirmaban haber visto una figura femenina, siempre serena, que desaparecía antes de tocar tierra. Lo más sorprendente llegó de un trabajador de mantenimiento que estaba en la pista esa misma noche. En confianza, le dijo a Jorge: «Yo vi como algo iluminaba la cabina de tu avión cuando venías descendiendo. Era como un resplandor que no venía de los faros ni de las luces de aterrizaje. Lo vi, pero si digo algo, me corren». Con cada testimonio, Jorge sentía que la verdad iba creciendo como un río imposible de contener. Mientras tanto, en la Basílica de Guadalupe, algunos sacerdotes ya conocían el rumor. Uno de ellos, el padre Miguel, buscó a Jorge para hablar con calma.